6 minutos pasan de las 9, de las 8 en Canarias. Abrimos la hora de las mañanas que incluye la tertulia. Por lo tanto, esto ya es opinión. La misma hora que acaba con ustedes hablando por la radio. ¿Cómo? Bien fácil. Teléfono gratuito, 900-137-137. Voy saludando. Ana Grau. ¿Qué tal, Grau? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, jefe, muy bien. Rodolfo Irago. Hola, Rodolfo. Buenos días. Buenos días. Casimiro García Badillo. Hola, Casimiro. Buenos días. Y Miguel Ángel Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gonzalo, buenos días. ¿Alguno estuvo anoche en la cena de fin de curso del Grupo Parlamentario Popular? De los presentes. No cenando, sino cubriendo la información, digo. Bueno, incluso se puede cenar y cubrir la información. Sí, pero para estar cenando hay que ser del Grupo Parlamentario Popular. Y entiendo que ninguno de vosotros cuatro lo sois. No. Salvo que me digáis lo contrario. Vale, no estuvo ninguno. ¿Os consta, Grau, que retiraran los cuchillos y los tenedores de las mesas para evitar... Y las cucharillas de postre que van bien para... Una cucharilla ahí con mala intención. Sí, en un ángulo... Sí. No, hombre, bromas aparte, evidentemente las aguas están muy encrespadas. Pero bueno, en mi opinión, y supongo que ahora lo debatiremos, aquí hay también hay un cierto paralelismo con el caso Cataño. Creo que hay más gesticulación, que creo que las cosas están más encarriladas de lo que parece. O sea, creo que hay más aspaviento que inestabilidad real, pero bueno, quien viva verá. Igual tomaron ratafía al final de la cena, quieres decir. espero que no se me tome esto como otra forma de traición a la patria, pero a mí la ratafía siempre me ha parecido cordialmente asquerosa. O sea que... Bueno, pero cordialmente. Es un cordial, o intenta serlo. Bueno, es de nueces o algo así, no he leído. Es muy pegajosa. Muy... No conozco, no tengo ni idea. Pero yo tampoco. He leído algo esta mañana porque hay que ponerse al día. Yo me he puesto al día también. Este fin de semana igual, después del café, pues oye, pero después del café que ahora estamos patrullando. Bueno, ambientazo, ¿no? Mejor el orujo. En la cena donde la paras. Que digo que ambientazo anoche, ¿no? Bueno, yo creo que cuantas más sonrisas... Más mal síntoma, ¿no? Sí. Si te pasas 3 horas sonriendo forzadamente cada vez que un periodista o fotógrafo se acerca, es que de fondo el Partido Popular, yo sí creo que tiene un problema. Yo no digo que tenga un problema. No, quiero decir que... Digo que está más... A ver, es una expresión odiosa, que está más atado y bien atado lo que parece. Esa es mi opinión. Bueno, pues cuéntanoslo porque seguro que avanzamos. Yo creo que no hay tanto atado, pero... y sobre todo creo que el PP tiene un problema pendiente desde hace 10 años o desde hace 15, no sé cuántos. Pero yo creo que estamos viviendo lo que no se vivió en el Congreso de Valencia de 2008. Cuando hubo un sector amplio del Partido Popular que quiso derribar a Rajoy, no se atrevió, Esperanza Aguirre a la cabeza, por lo que sea, decidió no dar esa batalla, y ahora está, digamos, la batalla abierta entre Soraya Sáenz de Santamaría, que de momento no renuncia y no dice que no sabe nada de Rajoy, de momento eso no lo ha dicho, y el sector, digamos, pues de Esperanza Aguirre, de José María Aznar, que está detrás de Pablo Casado. Y por lo tanto ahora se va a vivir, si se llega al final, la batalla que no se vivió en 2008. ¿Cómo va a acabar? No lo sé, parece que Soraya Sáenz de Santamaría lleva ventaja, pero bueno, es que el cuerpo electoral es muy especial, ¿no? Son sobre todo cargos públicos y eso siempre marca mucho cuando vas a votar. Casimiro, cosas de partidos, del Partido Popular en este caso. Bueno, yo creo que la pelea está muy encarnizada. O sea, no creo que nada esté atado, como dice Ana. Yo creo que está bastante desatado por el momento. Y de hecho, la cena de ayer se plantea muy impulsada por Rafa Hernando, por el jefe del grupo parlamentario, para dar una sensación de unidad, para dar esas fotos que hoy salen en los periódicos de los dos candidatos sonriendo y de que hay como una especie de hecho él en el discurso que dio apeló constantemente a la unidad. En estos momentos los que más apelan a la unidad son los que quieren que gane Soraya Sáenz de Santamaría, porque piensan que Casado puede conseguir, si no todos, una parte importante de los compromisarios que estarían detrás de María Dolores de Cospedal, y que por lo tanto se iría a un congreso extraordinario en el que podría ganar Casado. Es verdad que por un estrecho margen. Yo no veo que se pueda producir una victoria por goleada por ninguno de los dos candidatos, y esa sería la primera vez en el Partido Popular, no solo en la que se va a un congreso con dos candidatos, sino en la que el resultado final es un resultado de photo finish, de empate técnico, como se dice a veces, ¿no? Y eso da mucho miedo. Da mucho miedo por ver cómo se puede recomponer luego
hay que tener en cuenta que cuando uno se presenta al Congreso, se presenta con una ejecutiva. Por lo tanto, el pacto después es difícil, porque a quién quitas tú de tu ejecutiva para meter a otros, etcétera. Es decir, eso tiene muchas complicaciones. Yo creo que es verdad que Esperanza Aguirre abiertamente está detrás de Casado, que Casado está intentando recuperar a militantes que tuvieron mucha significación en el PP, como María San Gil, por ejemplo, y que yo no sé, yo creo que Aznar está más en otra operación política, pero yo no, o sea, yo creo que sería una simplificación que no corresponde a la verdad con decir de nuevo esto es el enfrentamiento de Rajoy y Aznar. No, o sea, yo creo que lo que ha descubierto Casado es que en el partido hay una parte importante que no quiere al aparato, que está a disgusto con el aparato. Bueno, pero María San Gil es el PP de Aznar, por reducirlo, digamos, ¿no? Por tanto, sí hay eso, pero hay mucho más que eso. Gózalo, y acabo esta primera ronda. Hombre, yo creo que el Partido Popular tiene un problema grave, y es que ha perdido el poder. Y tiene, eso es bastante objetivo. Y tiene un objetivo, ¿te has dado cuenta ya, o un objetivo obsesivo, que es recuperarlo. Punto. Y entonces, en eso están de acuerdo todos los comensales de anoche, sin ninguna duda. Y claro, han llegado a esta lotería final, Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Soraya es el gobierno, es Rajoy, es lo que es el fracaso de las negociaciones con Cataluña. Ahí se puede presentar ahora como que tiene mucha ideología, pero la gente no cree que tenga ideología, no le ha importado la ideología para actuar. Y Casado representa, si se quiere, el país, eso que habéis dicho, lo que fue Aznar, de alguna manera, más ideología, un partido más, y efectivamente ha llegado a sacar a escena a María San Gil, que ya estaba olvidada. Bueno, pues ya está hazte oír, o sea, que es un PP ideológicamente más a la derecha, aparentemente, eso, vamos. Entonces, ¿qué está pasando? Hombre, yo creo también que aparentemente, por las votaciones que ya ha habido, lleva ventaja Soraya. Lo lógico sería que los compromisarios pues votasen en la misma dirección, que hubiera también mayoría de Soraya. Eso es lo que trata de impedir Casado con las nuevas alianzas. Por eso no quieren un debate, porque no aportaría nada, aportaría desunión. Por eso se apela a la unidad por parte de los otros. Yo creo que está todo muy abierto, y aunque aparentemente puede ganar Soraya, el rush final a lo mejor se lo lleva Casado. A ver, alguna frase más. Cuando yo digo que está tan, no quiero decir que esta escena de ayer fuera un plan cuando Harry encontró a Sally. Lo que intento decir es que, a ver, que yo creo que la clave la has dado tú, mi querido Miguel Ángel, con lo del tener o no tener el poder. A ver, ahora representa pues que el PP de Mariano Rajoy todo era horrible, todo era un fracaso, todo era un espanto, cuando en realidad hace no tanto es el PP que consigue 11 millones de votos, que consigue, en mi opinión, en precario y haciendo trampas con la fiscalidad, pero consigue estabilizar la economía y etcétera. Con Aznar pasó lo mismo. O sea, en un momento dado Aznar es el culpable de haber perdido el poder a la bravas, es el que se equivoca con la guerra de Irak, y ahora en cambio hay partes del PP o del electorado del PP que le recuerdan con nostalgia. Yo lo que veo es que toda esta sensibilidad, obviamente en los últimos años ha habido una, no sé si purga, pero algo parecido de la raigambre aznarista dentro del aparato del PP, y desde luego, yo siempre digo, es muy curioso que todos los casos de corrupción eran de esa época, han aparecido pocos o ninguno del equipo posterior. Ha habido ahí sordas batallas no resueltas, pero yo no le veo amarre en el poder. O sea, a ver, yo creo que por un lado veo a una persona que es Soraya Sáenz de Santamaría, que se ha asegurado unos sólidos apoyos para salir adelante. Por el otro lado veo a Pablo Casado, un líder con mucho potencial, que ha sido capaz de encarnar una sensibilidad, unos anhelos, pero no traduzco esos anhelos en apoyos concretos y reales. Con lo cual yo creo que al final va a ser lo que va a ser, y va a haber menos suspense del que va a haber, y que al final las cosas pondrán el tiempo en su sitio, y que ni uno era Superman ni el otro era ¿Tú crees que va a haber un acuerdo antes de llegar? Yo creo que yo creo que tal como estoy viendo las cosas, yo creo que Soraya Sáenz de Santamaría es la que se va a hacer con el liderazgo. Creo que Pablo Casado va a tener algo, va probablemente pues o sea, una serie de sensibilidades que no están representadas van a estar representadas, o sea, va a haber una pluralidad
igualdad, y que, bueno, y que a medida que se vayan acercando otra vez al poder, pues estos equilibrios se irán ajustando. Hombre, es verdad que puede haber un acuerdo de última hora. Yo no lo veo, porque creo que de verdad... No sé si va a ser un acuerdo o una cohabitación o un meramente hacer sitio. No yo sé. veo una grieta de fondo, y además creo que si finalmente gana Soraya Sáenz de Santa María, y en palabras de los últimos días de Esperanza Aguirre, todo sigue igual en el PP, hay sectores del PP que van a tener, no se van a sentir representados. Pero es que esto hace mucho que no se sienten representados. No olvidemos que, es verdad, Rajoy consiguió una mayoría absoluta, pero 4 millones de sus votantes acabaron yéndose a Ciudadanos la mayoría. Y no descarto que esos sectores del PP, que todavía están en el PP, acaben yéndose y alejándose del PP. Bueno, más cosas que os pongo sobre la mesa. ¿Está en juego la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, Casimiro, después de la decisión del juez de Llarena, después de lo que pueda decidir mañana la mesa del Parlamento? No, porque, o sea, bueno, para empezar, como decía Inés Arrimadas, el Parlamento no puede, bueno, hombre, lo puede hacer, pero estaría incurriendo en una ilegalidad, no puede desobedecer una orden judicial, ¿no? Pero no está en juego la mayoría, porque en el propio auto de Llarena se dice que esos diputados que pierden su condición, que son inhabilitados, pueden ser sustituidos por otros, porque dice el auto que esta decisión no tiene como fin alterar la voluntad de los ciudadanos decidida en unas elecciones. Porque eso sí que sería grave, que una decisión judicial alterara una decisión de los ciudadanos en unas elecciones. Por lo tanto, estos diputados que pierden su condición pueden ser sustituidos por otros de su partido. La mayoría no tiene por qué verse alterada. Y yo creo que aquí, pues de nuevo se pone de manifiesto algo que a mí me parece que es lo más positivo de lo que está ocurriendo, que es que Sánchez puede recibir a Quim Torra, pueden hablar de muchas cosas, pero la realidad judicial lleva su propio camino. Lleva su propio camino. Y es muy difícil alterar esa realidad judicial, como es muy difícil torcer la voluntad de la Fiscalía. Yo, vamos, no me imagino a la Fiscal General del Estado, no me la imagino, primero porque no tiene ese perfil, pero segundo porque si ella se atreviera a intentar un pulso con los fiscales que han llevado este caso, los fiscales le dirían que no. Le dirían absolutamente que no. Es decir, yo, el escenario que preveo en Cataluña es, pues sí, una cierta bajada de la tensión sobre la base de la nada, porque lo que se acordó el otro día es la nada, pero una realidad judicial que va a ir avanzando. Es decir, que al final el juicio oral comenzará en noviembre, diciembre, y habrá una condena, y una condena muy dura. Dime, Gonzalo. Yo creo que lo que está en juego es el idilio Sánchez-Torra. Es decir, que se ha visto al día siguiente, después de ese paseo idílico por la fuente de Antonio Machado, donde Antonio Machado se veía con Pilar de Valderrama, Guiomar, en lenguaje poético, pues lo que ha quedado es el diálogo, que no es nada. Diálogo es, oiga, Machado decía, para dialogar primero es escuchar, ¿no? Es elemental, el diálogo es la esencia de la vida política. Sin diálogo no avanza la sociedad. Es como las entrevistas en los periódicos, ¿no? Yo creo que el diálogo queda la amabilidad, que es un valor, bueno, eso es un valor, pero eso no es la esencia de la política. Lo que sí que queda es el lazo amarillo, el que al día siguiente el señor Torra confiesa en la radio catalana que casi todo el rato han hablado de autodeterminación y que ha sido el tema, y que hay que leer la prensa catalana para ver que no hay avances, que todo el mundo lo pone, bueno, ya veremos, hay buenas formas y tal. Entonces yo creo que esa es la clave. Estamos en la política de gestos de Sánchez, pero ahora, poco a poco, claro, antes decíamos que el PP ha perdido el poder, pero le queda un poquito de poder, le quedan más diputados que los que tiene Sánchez en el Parlamento. Y eso avanza el que las cosas... Y ahora entramos en la fase de las ocurrencias, como eso del sí... El sí con notario para... Eso lo dejamos para después, si quieres, hacemos una ronda, que sí, es un tema sensible. Y entonces, bueno, estamos en las ocurrencias. Bueno, nadie ha dicho todavía que la reunión de hoy en Bruselas con Donald Trump...
encuentro y apretón de manos como mucho. Bueno, pero que puede ser una coincidencia cósmica, como dijo Leire Pagina en otra ocasión. Yo creo que ahora la clave está en que a ver qué pasa con Cataluña. Sigue siendo el problema, sigue siendo algo que está sin resolver y que tiene difícil solución, y que efectivamente el juez Llarena lo pone más complicado. ¿Mayorías parlamentarias en juego o no, Grau? ¿Cómo lo ves en el Parlamento? Yo para empezar creo que estamos, o sea, llega un momento que el relato es tan distorsionador que ya nadie entiende nada. Por ejemplo, un dato, se insiste mucho en este detalle de la fuente de Machado, de Guiomar. Bueno, en Cataluña poco faltó hace poco para que en un ayuntamiento le cambiaran el nombre a una calle dedicada a Machado, al grito de que de Machado era un españolista y poco menos que un fascista. O sea, esa es la sensibilidad de esta gente hacia Machado. Y ahí lo dejo. Al final salió que no. Bueno, ni siquiera se llegó a votar. Pero bueno, pero es que el hecho de que se planteara, en fin, demuestra en el punto que estamos. Insisto, llevar ratafía a alguien para mí es como llevarle matarratas. Pero bueno, dejando de lado. Eso es porque no te gusta, dejando de lado el valor producto simbólico. Desde ratafía que envíen por un container a Ana Grau. Yo creo que el diálogo del otro día en la Moncloa era un diálogo de no diálogo. A ver, los independentistas necesitan ganar tiempo para desdecirse sin que lo parezca, y Pedro Sánchez necesita ganar tiempo para no dar nada que no les quiera dar, pero que no se note así siempre está. En realidad nada, menos que nada. Lo de las mayorías evidentemente no peligran porque el juez Llarena ya ha dicho lo que ha dicho. Esto Casimiro lo ha explicado muy bien. Yo añadiría que a mí esta decisión del juez Llarena, a ver, probablemente es ajustada a derecho y la respeto, pero decir que hay un punto en esa decisión que a mí no me gusta, que es el siguiente: no me gusta que se meta todo el mundo en el mismo saco. Si no me gusta que se trate igual a un prófugo de la justicia como es Carles Puigdemont que a personas como Oriol Junqueras o Raúl Romeva, que serán lo que tú quieras, pero han dado la cara, no han eludido la acción de la justicia, se han sometido y ahí están, y todavía no están condenados. Es previsible que, como se ha dicho aquí, la justicia siga su paso y haya condenas duras, pero bueno, también hay que ver qué pasa. Y en todo caso, como yo siempre he pensado que Quim Torra es un cadáver político y un hombre de transición y de paja, y que hasta que se llegue a Oriol Junqueras no se retomará un diálogo, no se volverá a poner en marcha la maquinaria política y todo seguirá bloqueado y a nivel de gesticulación, pues claro, todo esto a mí me parece tiempo perdido, tiempo de descuento. Bueno, yo creo que las mayorías no están en juego. Como decían al principio, va a haber mucho ruido, muchos fuegos de artificio estos días, el Parlamento se pronunciará en contra, bueno, todas esas cosas que estamos acostumbrados a ver, pero finalmente sustituirán a los diputados porque no van a poner en juego su mayoría en el Parlamento catalán. Vaya, sería absurdo. Por lo tanto, sustituirán a los diputados. Además que sustituirlo quedado... no tiene ningún problema, porque después esto lo pueden recuperar. Sí, por eso. Claro. Entonces, bueno, va a haber mucho jaleo, tendremos aquí muchos titulares, pero al final se hará. Y bueno, yo creo que hay que acostumbrarse a esta situación de tensión por un lado y de intento de relajar por el otro. Es verdad que no hubo el otro día nada de fondo, porque nada de fondo en principio puede haber, puesto que los independentistas van a seguir siendo independentistas, de momento no parece que vayan a dejar de serlo, y el gobierno español y la mayoría del Congreso de los Diputados en España no va a aceptar ni el referéndum de autodeterminación, ni la independencia, ni nada de nada. Por lo tanto, de fondo, poco acuerdo puede haber. No me parece, de todos modos, menor, ni que podamos despreciar el que por lo menos haya una cierta capacidad de interlocución en beneficio de los ciudadanos. Es decir, que si hay leyes que se pueden levantar el veto y benefician a ciudadanos en Cataluña, ¿por qué no se va a hacer? No, pero perdona, pero es que esto implica volver a donde se solía. O sea, bueno, volver a la época pre-independentista. Sí, claro. En el fondo es, digamos, deshacer el camino andado. La comisión bilateral ya se ha reunido muchas veces. Y eso es lo que no se quiere admitir que se está haciendo. O sea, el independentismo no quiere admitir que está volviendo a vale, eso no me parece mal. ¿A dónde nos lleva eso? No lo sé muy bien. No sé dónde va a acabar. Pero bueno, puede haber inversiones que se pueden desbloquear, cosas pendientes, y al margen de eso no habrá acuerdos sobre la autodeterminación y habrá un juicio y habrá sentencias y eso volverá a calentar el ambiente. Y evidentemente ayer lo dijo Torra, yo no tengo ya nada que perder, voy a hacer una constitución catalana. Bueno, ya declararon la autodeterminación y la independencia y estamos aquí, O sea, que la República, vamos. Sí, bueno, yo creo que lo que es más relevante de la reunión es que hay dos debilidades que se necesitan. Sí, ese es un buen titular. Claro. O sea, y los dos necesitan ganar tiempo, o perderlo. Necesita al independentismo, porque como se ha visto incluso para nombrar al director general de esta casa, al presidente de esta casa, los necesita. Sí, claro, si no tiene mayoría. Y al independentismo dar un golpe
contra Sánchez tampoco le interesa, porque acaban de elegirlo. No, es más, necesitan tiempo para reorganizarse, claro, para desdecirse. Y luego también porque hay otra cosa, por mucho que los independentistas de cara afuera vendan el gran éxito de 1 de octubre, el gran éxito de tal, ellos saben lo que hay, como nosotros lo saben, porque lo saben. Bueno, pues el gran éxito del 1O, ¿qué fue? Que no hubo ningún país del mundo que reconociera a la República Catalana. Ese es el éxito. El gran éxito es que en las elecciones que hubo poco después hubiera más votos no independentistas que votos independentistas en número. Pues tampoco es un éxito. Quiero decir que luego se pueden engañar y decir que no, que toda Cataluña, pero ellos saben la realidad y por lo tanto les interesa mantener la escenificación de que se ha mantenido en Moncloa, de que Quim Torra ha llegado a Moncloa y le ha dicho durante 1 hora y 3/4 al presidente del gobierno nada más que han hablado de autodeterminación, él sabiendo que el otro iba a pasar olímpicamente. Absolutamente. Y el otro igual, oye, cuéntame lo que quieras, que yo no te voy a hacer ni caso. Entonces, sobre la base de esa nadería, porque oye, recuperar la comisión bilateral, pues eso es nada, pues sí, los dos salen contentos y dicen, bueno, pues ha ido muy bien. No, pero además de un detalle, fíjate que el hecho de que el presidente del gobierno no comparezca le permite a Torra vender la burra que le dé la gana. Porque, claro, o sea, nadie va a tener en Moncloa la mala educación de desmentir al señor Torra, que va. Bueno, o sea, yo creo que eso se llama en política tirarse el moco. Tampoco nos debería sorprender que dediquen el 90% al tema. Es que ahí tenemos un problema muy gordo pendiente, que es el encaje de Cataluña en España. Sí, pero yo no me imagino a Pedro Sánchez aguantando esa matraca. Bueno, bien, pero es normal que ese sea un tema a resolver algún día. Dime, Gonzalo. Yo creo, Ana, que Torra no es tan insignificante como nos parece. Yo creo que la prensa catalana ayer lo decía, que ha hecho un Tarradellas. La palabra Tarradellas en Cataluña sigue teniendo una aureola mítica, porque fue el hombre que consiguió, cuando no se quería eso tal, con Suárez, negociar, además en una negociación que la han contado muchas veces, vamos, fue terrible, se dijeron de todo, y al salir al señor Tarradellas, y detrás iba Martín Villa, que se quedó fascinado con el personaje, le preguntaron ¿cómo ha ido la cosa? Y en vez de decir esto es una catástrofe y no hay nada que hacer, dijo muy bien, nos vamos a entender perfectamente. Y Martín Villa casi se desmaya. A diferencia de que en esta reunión no ha habido esos malos modos ni claro, aquí ha habido los buenos modos, pero Miguel Ángel, ha habido guante de seda. Aquello, exacto, suave iterin modo, forte iterin re, lo de los que decían los jesuitas. A ver, comparar pero quiero decirte que a pesar de que y la otra cosa que apuntan los que analizan esto muy bien, la gente de Cataluña, es que a Torra el poder tiene un poder embriagador, quizá no tanto como la ratafía, pero es algo que ya le empieza a gustar. El señor Torra, bueno, él no tiene nada que perder, tiene 55 años. Pero ese es el problema. Bueno, pero Miguel Ángel, está muy a gustito cuando le pasean por la Moncloa. Una frase, tres diferencias fundamentales entre Torra y Tarradellas. El carisma. B, cierta legitimidad histórica que tenía el señor Tarradellas. Al señor Torra, para empezar, ni le ha votado nadie. Bueno, le ha votado Puigdemont, Y el punto débil mayor es que Torra no tiene nada que perder ni que ofrecer. Cuando yo digo Junqueras, que Junqueras es el interlocutor final, que Junqueras es el único dirigente independentista que puede administrar un retorno del independentismo a la legalidad, del catalanismo a la ley, o sea, de la ley. Me temo que quedan años de cárcel. Bueno, pero a ver, puedes hacerlo desde muchos sitios. Lo que quiero decir, el señor Torra, como el señor Puigdemont, solo tienen una cara A, su disco no tiene cara B. En el momento en que paran de pedalear y de vender independencia, se les acaba el discurso, se les acaba el espacio político, con lo cual no hay nada, no pueden ofrecer ningún cambio de nada, no hay ninguna articulación, o sea, están ahí hasta que se achicharren y den paso a líderes más complejos y con más margen de maniobra. Me queda un asunto más que proponeros para la tertulia. El gobierno propone la reforma del Código Penal de la ley de enjuiciamiento criminal, similar al de Suecia, similar al de Alemania también, con sus matices, pero bueno, podrían ser parecidos, para considerar que cualquier acto sexual sin un sí expreso sea considerado delito. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo. Es algo tan rotundo, tan perfecto, como que si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. Y ahí es donde está preservada su autonomía, su libertad, el respeto a su persona
y a su sexualidad. Y se me abren un montón de debates, Casimiro, el político, el judicial, el jurídico. Os planteo algunos de ellos por todos los frentes que ha abierto estas declaraciones. Bueno, yo me ha pillado esta declaración releyendo El gato pardo, que es un libro maravilloso de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, y me ha pillado además en una escena preciosa, que es la escena en la que Tancredi, el sobrino del príncipe de Salina, que es don Fabrizio, está jugando en el palacio, correteando detrás de Angélica, a la que quiere conquistar, y en un momento dado pues van a una habitación oscura de un palacio enorme lleno de recovecos, y entonces él la va a abrazar y dice en Lampedusa, ella le dijo un no que era un sí. Le dijo un no que era un sí. Es decir, yo creo que esta declaración, que me parece que es extremar todo lo... Es decir, no podemos llevar al extremo de regular el comportamiento de las personas, y sobre todo el comportamiento en una relación amorosa o de conquista, a decir, te tiene que decir sí explícitamente, y además te lo tendría que decir delante de testigos, porque claro, imagínate que tú dices que te dijo que sí y ella dice que te dijo que no. Por lo tanto, cuando tú te sientes con una señorita, lo que tienes que hacer es sentarte con una carabina, como se decía antes, que te atestigue que te va a decir que sí. Es decir, me parece absolutamente absurdo. Es decir, todos sabemos, hombres y mujeres, cuándo es un sí o cuándo es un no. Y el problema está en que saltar esa barrera del no, forzar, violar, es mucho más profundo que un sí o un no explícito. Me parece absurdo lo que se quiere hacer, absolutamente absurdo. Rodolfo. A ver, yo creo que no está tan claro, Casimiro, porque en la sentencia de la manada no hubo un consentimiento expreso, y sin embargo se les ha condenado por abusos, aunque yo creo que fue una violación. Yo creo que la vicepresidenta y la ministra de Igualdad ha hecho un titular muy reducido, y eso siempre provoca este tipo de reacciones. Es decir, yo creo que ella ha hecho un titular que entienden muy bien las mujeres, yo creo que en general. Es decir, que si no es sí, es no, si no hay un consentimiento, pero esto luego hay que ponerlo en un texto judicial. Y claro, esto hay que verlo cómo se hace. Hay dos referencias: el Convenio de Estambul, que ha firmado España y todos los países europeos, y la Comisión Europea, es decir, no es ninguna cosa extraordinaria, y en la que se habla de que cualquier relación no consentida será agresión. Una cosa es el consentimiento expreso, el sí, y otra las no consentidas. Yo creo que aquí es donde está el matiz. Y luego la ley sueca, que se acaba de aprobar, que también habla de que tiene que haber un consentimiento que puede ser con palabras, con hechos o de otro modo, que queda un poco abierto a la interpretación judicial. Yo entiendo el titular de la vicepresidenta, creo que está poco matizado y que por eso provoca las reacciones que ha provocado. Creo que la sociedad de hoy ya es otra sociedad que la de Lampedusa, y entiendo que además la interpretación es de Lampedusa, que es el que entiende que el no es un sí. No sé si estaría de acuerdo todo el mundo. A ti no te ha pasado nunca eso. Sí. Quiere decir que... Bueno, las relaciones personales y privadas las vamos a dejar en el entorno privado. Por eso. Pero aquí hay veces que las relaciones acaban en una denuncia y acaban en un problema judicial, y es ahí donde hay que poner una ley muy clara, y donde también el juez evidentemente tendrá capacidad de interpretación, entiendo. Pero la sentencia de la manada lo que ha demostrado es que a veces, y hay un voto particular demencial, la ley no es suficiente, y hay que matizarla y concretarla un poquito más. Grau. Yo creo que el infierno está empedrado de buenas intenciones, y que la combinación de buenas intenciones y mala política es atroz. Y creo que esto que se propone el gobierno, la intención es buena, pero esto va a ser tan nefasto como la ley de violencia de género que se aprobó en la época Zapatero, que es un horror de ley, que no ha servido para acabar con la violencia de género, y que en cambio ha provocado que si una mujer intenta, digamos, denunciar un abuso, o sea, no hay gradación
o sea, con cualquier abuso que se produzca en el ámbito doméstico, automáticamente acaba con ese hombre en el calabozo, con lo cual o te callas o provocas a veces una reacción desproporcionada. Pero bueno, por no apartarnos del tema, yo creo que toda persona decente, o sea, a ver, creo que en parte esta cosa descubre la rueda. Toda persona decente sabe que todo lo que no es sí es no, que todo lo que no es consentido es agresión, es violación o como lo queramos llamar. De hecho, el problema surge cuando hay diversas interpretaciones. De hecho, retomando la cita de Lampedusa, esa escena que describe Casimiro entre Tancredi y Angélica es posible en la época, que los dos correteen solos por un palacio, porque hay un choque de culturas, porque él es un aristócrata y ella es una burguesa o una chica, una plebeya, digamos, y las dos familias dan por hecho que, bueno, que eso es lo normal. O sea, si ella hubiera sido de su misma, nunca les habrían dejado solos en el palacio, pero la familia de ella piensa que esto es lo normal en el caso de él, y la familia de él piensa que esto es lo normal en el caso de él, de lo cual se aprovechan los dos para retozar a placer. Entonces el problema surge cuando hay una discrepancia, evidentemente, cuando dos personas que tienen una relación sexual, algo va mal, lo que los ingleses o los americanos llaman una bad date. Claro, a partir de ahí el problema es que nos encontramos, tal como lo están planteando jurídicamente, nos podemos encontrar con muchos casos de palabra contra palabra, y a mí eso me da mucho miedo en el ámbito penal, porque para mí el problema no es o sea, cuestionar consentimiento sí, consentimiento no, es cómo se aquilata, cómo se acredita el consentimiento. Sí, pues y con lo que hemos visto en todo el caso La Manada, y me vas a perdonar, pero calificar de demencial el voto particular de un magistrado sin conocer los hechos a fondo, sin haber visto los hechos probados de la sentencia. Bueno, pero resulta, a ver, a mí me parece que esto ya nos sitúa en un nivel preocupante. Es mi opinión. No, pero es que son opiniones que opinamos. Claro, es que, decir, que en estos temas todo el mundo opina muy a la ligera, con poco o ninguno, o ningún conocimiento. Yo no estaba en el juicio, pero me he leído los hechos probados. Pero tú has visto los vídeos, No, me he leído los hechos probados. Bueno, pues con los hechos probados tú sacas esa conclusión. Y otras personas sacan otra. Vale. Entonces dices, ante eso ese es el problema. Entonces yo creo además que ese es el reto del futuro, porque creo que cada vez habrá menos violaciones, en el sentido canónico de lo que hemos entendido, y más abusos sexuales, que aquí parece que un abuso sexual es como dar una caricia un poco... No, un abuso sexual es algo más grave si cabe, a veces, que una violación, porque se puede producir en un entorno de confianza, de conocimiento previo, de guardia bajada. Por eso no veo yo mal, por ejemplo, hablar de abusos sexuales, y creo que habría que ser mucho más prudentes y que hilar mucho más fino y no cargarse la presunción de inocencia, que eso no ayuda a las mujeres de ninguna manera. Gózalo. Yo creo que este es un tema efectivamente escabroso, complicadísimo, lo ha dicho Rodolfo, el entorno privado, en cuanto que nos afecta cuando hablamos de esas cosas. Bueno, el entorno privado no lo toquemos, bueno, pues claro, porque es el entorno del alma, y el alma solo es de Dios, como dicen los clásicos. Yo creo que ahora lo de Lampedusa está muy bien, es muy ilustrativo, pero ahora no hay palacios, ahora hay botellón, es decir, que la gente, hay otras costumbres, hay unos cambios sociológicos brutales en la sociedad, y naturalmente no podemos... Lampedusa sobre todo nos dejó una frase maravillosa, aquello de que hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, y yo creo que es lo que está pasando. Hemos entrado en el terreno de las ocurrencias. Carmen Calvo, que yo no dudo de su capacidad, pero claro, lleva el no es no de la política, que además ella sabe que el no es no acabó siendo sí, esa otra, a un terreno que es muy complejo. Yo creo que también lo ha dicho Casimiro, dice, bueno, sí, el si no es sí, bueno, pero hay testigos, ante el notario va a haber... es un poco... Bueno, pero no es una ocurrencia, es el convenio de Estambul firmado por todos los países europeos. Pero esto es como... Del año 2011, o sea, nada que ver con La Manada. Tal como lo plantean, es un brindis al sol. Bueno, no lo sé, pero las leyes de todos los países están Rodolfo, tal como lo plantean, yo creo España que lo va a hacer. Está al fondo de todo lo que yo estoy diciendo, y es que este gobierno necesita actuar en temas en los que no pueda avanzar. Hay que sacar a Franco como sea del Valle de los Caídos. Bueno, hay que anular los títulos. Pero el problema es la combinación de esta ley con una cultura de nulo respeto a la acción judicial, nulo respeto a los jueces. Aquí es lo que yo te diga, es lo que yo crea, el juez es tonto, si no dice lo que digo yo, el juez es un imbécil, los jueces hombres no pueden juzgar eso. Con esa cultura, ¿qué puñetas vas a arreglar? Yo creo, Rodolfo, que la decisión de endurecer a mí me parece muy bien. Creo que hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Es decir, hay que tener mucho cuidado por una razón.
porque en estos momentos el gobierno está en la ola de la repulsa a la sentencia de la manada. Exacto. Y ese es el peligro. Es una cosa ad hoc. Es decir, es una ley que vas ad hoc. a favor de la corriente. Y si quieres legislar y que la legislación dure, tienes que hacer una ley, una legislación que independientemente de que haya marea a favor, te aguante. Hombre. Y la sociedad lo entienda. Yo creo que, como he dicho al principio, Carmen Calvo ayer dio un titular muy llamativo, pero que hay una comisión de expertos en el Ministerio de Justicia y gente que está trabajando para hacer ese endurecimiento y esa nueva tipificación de los delitos de violación y de agresión, que lo harán jurídicamente factible y con sus matices y con toda la legalidad. Y además va a haber un debate en el Congreso, por lo tanto tenemos tiempo. Muchos de esos expertos ya han dicho que esto no iba bien. Hoy comparece la ministra de Justicia en el Congreso y seguro que matiza y amplía y profundiza en todas estas cuestiones, que ya ven que nos ha dejado un final de la tertulia muy intenso con estos asuntos. Rodolfo, Ana, Casimiro, Miguel Ángel, que paséis un buen día y una mejor semana. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós.